¿Qué decirles? ¿Saben dónde estábamos la última vez que compartí con ustedes? ¿En qué capítulo? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Lucas capítulo 5. No me he olvidado. Empezamos el 26 de septiembre hablando de Lucas, o 26 de octubre. No, de septiembre. De septiembre. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? Diga conmigo Lucas 5. Y diga conmigo cuando Jesús te llama. Él vino a buscarnos, Él nos está llamando. Capítulo 5 de Lucas, versos 27 a 32. ¿Está con ánimo hoy? ¿Quiere la palabra de Dios? Diga, estoy con ánimo, quiero más del Señor. Verso 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos. Y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Qué bueno! Lucas capítulo 5, maravilloso texto, hermoso texto. Creo que es la 10ª vez que traigo este capítulo. Y dice, después de esto, empieza así estos versos. ¿Después de qué? Después de que Jesús llamó a los primeros discípulos que hablamos en los primeros mensajes de este capítulo 5, después de dejarle la barca, ¿recuerda cuántos estaban aquí? Dejarle la barca, dejar lo que tenemos, después de seguir su dirección, de ir a donde decía Jesús, vamos más profundo, después de hacer lo que Él nos dice, recuerda a Simón diciendo, no voy a pescar nada, pero en tu nombre lo he de hacer. Pedro, Jacobo, Juan estaban allí. Después de esa pesca sobrenatural, ¿recuerda las redes? ¿Estuvo ahí? ¿Recuerda cómo le cogían ellos las redes? ¿Cómo las barcas se hundían? ¿Cómo tuvieron que llamar? ¿Estaba o no estaba? ¿Usted estaba? ¿Usted lo ha leído? ¿Estaba? ¿Lo imaginó en su mente? ¿Lo pensó? ¿Lo visualizó? ¿Estuvo ahí? ¿Tiró de esas redes? ¿Estaba o no estaba? Dígame. ¿Usted estaba? ¿Estaba? Qué bueno, usted estaba. Todo eso. Dice que ellos dejando todo aquello, le siguieron. Vemos a Lucas, que decía yo que es ese médico, él escribe el Evangelio de Lucas, él también escribe el libro de los Hechos, y ese cronista de este tiempo relata cómo luego de llamar a sus primeros discípulos, él limpia al leproso. ¿Se acuerda de la lepra? Esa enfermedad terrible que te dejaba sin familia, sin hogar, sin profesión, sin nada, y eras un desechado de la sociedad. Él limpió al leproso y hablaba de esa lepra del alma que muchas veces ha estado con nosotros y que Jesús viene a limpiar. Y me sorprende porque en esta sociedad donde vemos que ahora está presente el COVID, la gente sigue buscando fuera de Dios soluciones a todo esto que estamos viviendo. Hay pocas personas que verdaderamente a través de todo esto se plantan y cuentan con Dios, porque sin contar con Dios no hay soluciones a los problemas de las personas. Es necesario contar con Dios. Y si estamos aquí es porque nosotros contamos con Dios. ¿Lo cree? Cuento con Dios. Luego vemos a Lucas que nos presenta al paralítico. Y no solamente a él, sino a sus amigos. Y yo hablaba de cuando no avanzamos en la vida o cuando nos estancamos. Y cómo estos hombres hacen lo imposible por llegar a Jesús. Y al final tienen que subir a la azotea, romper el techo de aquella casa y bajar al paralítico. Y vemos que Jesús ve la fe de ellos. Porque la fe siempre te va a llevar a la acción. Y yo les preguntaba, ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Nos movemos de verdad en fe? ¿Actuamos en consecuencia o esperamos que sucedan cosas sin hacer nada? Estos hombres, los amigos del paralítico, su fe los llevó a lo imposible para llegar hasta Jesús. Y yo ahora hablaba del gran milagro de ese día. Fue que Jesús perdonó los pecados a ese paralítico, ¿recuerda? Pero nadie se fijó en eso. Ellos pensaron que el mayor milagro era que el paralítico comenzó a andar. Porque a veces no vemos lo que está haciendo Dios. El mayor milagro de nuestra vida es que Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y teniendo tú eres una persona afortunada.
Ese es el milagro, que podemos conectar de nuevo con Dios, que lo que se perdió en Adán lo recuperamos en Cristo. Ese es el verdadero milagro que muchas veces no entendemos. Por eso cuando Jesús le perdonó los pecados a aquel hombre, nadie vituperó, nadie aplaudió, más dudaron de que fuera cierto aquello. Pero cuando se levantó, ellos entendieron que ese era el milagro más grande de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Y por eso estamos aquí hoy. ¿Lo cree? Le dijo, levántate y vete a tu casa aquel hombre. Y terminé que ellos decían, hemos visto cosas extraordinarias. ¿Usted ha visto cosas extraordinarias? Yo he visto cosas extraordinarias. ¿Ha visto cosas extraordinarias? Muchas cosas extraordinarias. Este mismo fin de semana pasado, mientras ellos estaban ministrando por Zoom desde Oklahoma, los pastores que estaban invitados, allí en el auditorio, después del auditorio empezamos a buscar y había, como el año pasado, ¿cuántos estuvieron el año pasado? Habían piedras preciosas que caían en la sala del auditorio. Cosas maravillosas, ¿eh? Los que estuvieron se acuerdan, ¿verdad? Porque Dios hace cosas raras. ¿Por qué las hace? Diga, ¿por qué es Dios? Porque es Dios. Y Él hace cosas sobrenaturales. ¿Las hace o no las hace? Si las crees, Él puede hacerlas. Si nos agarramos a Él. Entonces, lo que hemos visto en Lucas rápidamente, primero la pesca sobrenatural, que produce algo dentro de Pedro. Segundo, un leproso es limpiado, otro poderoso milagro. Y un paralítico es perdonado sus pecados y deja de ser paralítico. Pero ahora Lucas nos mete en estos 6 versos que no relatan ningún acto sobrenatural. Es sorprendente porque él está relatando toda la historia de lo que está sucediendo y ahora no. Sino dice que Jesús ahora se fija en alguien, un tal Leví. Leví es el nombre hebreo para el nombre griego Mateo. Leví y Mateo son la misma persona. ¿Ok? Así que yo voy a estar diciendo Leví o puedo estar diciendo Mateo, pero la misma persona. Le llamaban Leví Mateo, como yo soy Arsenio Damián. Muchas personas me conocen por Damián y otras me conocen por Arsenio. Las Arsenio menos. Son mis nombres, a mí me gustan los dos. Entonces, simplemente con quién personas te relacionas. Unos me llaman Arsenio. ¡Arsenio! Y dice, ¿a qué está llamando este? A mí. ¿A quién me está llamando? A mí. Y si otros dicen Damián, ¿a quién me está llamando? A mí. Pues Leví y Mateo es lo mismo. Así que si yo digo hoy Leví o digo Mateo, pues es lo mismo. Pero lo que me sorprende es que Lucas revela su profesión. Y dice que era recaudador de impuestos. Y que estaba precisamente cuando Jesús lo llama en su labor. Dice que tenía sus puestos de tributo, imagino sus mesas con sus bártulos allá a la sombra, normalmente en la entrada de los caminos o en los muelles o allí donde estaban los comercios, porque eran los que cobraban los impuestos. O sea que lo trancó in situ en su labor. Y un recaudador en este tiempo era una ocupación despreciada. Era una profesión que ningún judío serio, ningún judío del reino, ningún judío de cacheo, un judío bueno, por así decirlo, no quería, porque era considerado un traidor a la patria, era un traidor. Cobraba el impuesto para los romanos, el impuesto para aquellos que los tenían subyugados, según ellos, para aquellos que estaban ocupando su territorio, y ellos consideraban que su territorio era sagrado, que los romanos, que los gentiles no tenían que estar en Israel. Entonces el judío que cobraba impuestos para Roma era despreciado, él y su familia. Era un poco así como el leproso. Lo que pasa es que el leproso nació con lepra o se contagió de la lepra, pero Leví o Mateo había escogido esa profesión. Esos puestos muchas veces eran subastados, es decir, que los romanos decían, vamos a subastar el puesto de recaudador de realejo bajo. ¿Quiénes quieren pagar? Entonces decía, pago 50.000 euros, y el otro decía, yo pago 70.000 euros, el otro decía, yo pago 100.000 euros por ese puesto, y el más que pujaba se quedaba con el puesto. Y si tú pagabas 100.000 euros, tenías que luego recoger esos 100.000 euros más tus beneficios. Entonces ellos tenían, y usted sabe que a la gente nunca le ha gustado pagar impuestos, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta pagar impuestos? Pregúntele a los autónomos si les gusta pagar impuestos. ¿Autónomos? ¿Les gusta pagar impuestos? No. Y sobre todo en momentos de dificultad, en momentos de crisis, nadie quiere pagar impuestos. Hace 2000 años tampoco. Y encima que tener que pagar impuestos, para como pensaban ellos, para esos mamones romanos que nos tienen aquí. No. Esos corruptos, ¿qué tal? Entonces siempre hacían la de la suya para no tener que pagar impuestos. Entonces Leví o Mateo tenía que ingeniársela para cuando le escondían las mercancías, cuando no querían pagar, tenía que multarlos, tenía que buscarlos, tenía que decirle, no, tú no has pagado, sé que vendiste aquella propiedad, no has pagado tus impuestos, y era todo un tejemaneje.
Vamos, que te caía el inspector de Hacienda. En este caso te caía Mateo encima y te cobraba. Y si no iba con los romanos, y te cobraba. Porque los impuestos se pagan, ¿lo creo o no? Se pagan o se pagan. Y en este tiempo más que nunca. Pero dice que llega Jesús y cuando está Mateo ahí en su posición, en su labor, le dice, sígueme. Fíjate que Jesús no le pide la mesa de tributos como le pidió la barca a Pedro. No hay un milagro de multiplicación. Este hombre, Mateo, es un hombre de negocio, es un hombre de números y es un hombre de dinero. Tenías que tener mucho dinero para ser un recaudador de impuestos. O sea que es un hombre de posición, que por supuesto ya ha oído hablar de Jesús, como había oído hablar Simón. Es un hombre que trabaja controlando las calles, las mercancías, el comercio. Capernaum, en la zona donde estaba Jesús, es una ciudad donde venían muchas mercancías, donde estaba gobernada por los tetrarcas Herodes, Antipas y el otro no recuerdo cómo se llama. Entonces era una zona donde los impuestos eran más altos que en ningún otro sitio de Galilea, porque era una zona central de comercio. Y ahí estaba. Entonces él conocía las calles, él conocía lo que estaba sucediendo, Mateo. Él sabía de Jesús. Y dice que Leví, o Mateo, cuando le dice Jesús, sígueme, es lo mismo que Simón, que Jacobo y que Juan, dejándolo todo. Deja el puesto de impuestos allí, cierra la oficina, cierra lo que tenía ahí montado y dice que comienza a seguirle. Es impresionante. Porque hay quien necesita, me contaban muchos testimonios este fin de semana, hay quien necesita ver un milagro de Dios para creerle a Dios. Pedro lo necesitó para que algo pasara adentro. Pero Mateo no tiene que ver ningún milagro, no tiene que ver ninguna promesa cumplida, no tiene que ver una señal. Simplemente que cuando Jesús le dice, sígueme, ¿qué hace? Lo sigue. Lo sigue. Yo no sé, porque te digo que yo he conocido personas que han visto milagros en sus vidas, que han visto el mover de Dios, que han visto muchas veces el mundo sobrenatural, el mundo espiritual le ha sido revelado, han visto tantas cosas y no están entre nosotros. ¿Cómo es posible? Si tú lo has visto, insisto, en tu propia carne, con tu propia revelación, te lo has visto Dios, has visto con pesas plumidas, le has pedido a Dios y las promesas están, y no estás siguiendo a Jesús. Veo a Jesús, pero no te veo detrás de Él. ¿Cómo es posible? A veces nos ha sucedido. Quizá conozca personas así. Y se lo digo porque le puede suceder. Pero sin embargo este hombre, Leví, sin ver nada, decide seguir al maestro. Y dice el verso 29 de la primera parte que Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Es decir, que no solo le sigue, sino le invita a su casa, le presenta a su familia. Qué bueno es presentar a nuestra familia al Señor, ¿verdad? Él quiere celebrar ese llamado junto a sus amigos. Y me sorprende porque allí está Pedro, está Juan, está Jacobo, posiblemente también estaba Andrés, y no pegan los pescadores con el recaudador de impuestos. No hay feeling, no pegan. Yo creo que ellos estaban diciendo, ¿que vamos a comer con quién? Con Mateo. Pero si en el pasado estaba cayéndonos encima que pagáramos, que nos quitan los pescados, nos quitan los peces, ¿cómo vamos a ir a comer con él? Si estos nos han estado cobrando los impuestos, nos han ahogado tantas veces, nos han quitado la pesca. No puede ser. Pedro diría, nos juntamos, pero Jesús que ya iba enfilado para la casa. Hay cosas en el camino, en el cristianismo, que usted no va a entender, o que usted va a pensar diferente, pero usted tiene que saber lo que dice el Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto tiene que estar claro. Porque mire, Mateo no está pensando en eso. Él quiere celebrar que Jesús cuenta con él. Y hace lo que hace. El hombre no se siente despreciado como el resto de los judíos despreciaban a aquellos judíos que eran recaudadores de impuestos. Mateo quiere despedirse de su puesto de recaudador porque sabe que algo mayor le espera siguiendo al maestro. Él lo sabe. Y él quiere presentarle a sus amigos a Jesús. Él dice, mira, aquí hay un rabí, porque él lo consideraban rabí, que no es como los otros rabí, que nos repudian, que nos echan, que nos maldicen cuando nos ven por la calle, que pasan de nosotros. No. Esto es un rabí que me ha llamado y yo voy a dejar mi puesto de impuestos y voy a seguirle. Y es más, encima voy a hacer, dice la palabra, un gran banquete, un pedazo de bodorrio ahí.
Hay boda para el año que viene. Pedazo de bodorrio ahí. Hay boda. Hay fiesta. Él está pensando eso. Y encima dice, y quiero presentarle a todos mis amigos. ¿Que saben quién eran los amigos de Mateo? Los recaudadores de impuestos. Todos los de la zona. Y dice la palabra recaudadores de impuestos y pecadores, dice. Y él hace esa fiesta. Allá la semana pasada hablaba el pastor Ricardo del mensaje evangélico. ¿Te acuerdas? Pues Leví no se esconde, como muchas veces hicimos nosotros. Leví va, pero al momento. No dice, no, cuando yo sepa un poco más, digo que... No. Él desde que Jesús dijo, sígueme, él dice, voy a hacer una fiesta, le voy a decir a todo el mundo que voy a seguir al Maestro, que voy a seguir a Jesús, que Jesús cuenta conmigo, que algo está pasando dentro de mí. Todo el mundo, sí, soy cristiano, claro que soy cristiano, vente tú también. Te invito a la iglesia, te invito, porque Dios está haciendo cosas grandes en mi vida y las puede hacer en la tuya si tú le dejas. Y yo le he dejado, yo le sigo. Entonces lo que hace Leví es una fiesta, le proclama a todo el mundo, voy a seguir al Maestro. ¡Qué bueno! ¿Está bueno o no? Un aplauso a Dios, voy a seguir al Maestro. Diga, voy a seguir al Maestro, dígalo. Dígalo conmigo, voy a seguir al Maestro. Qué bueno, fiesta, un gran banquete, un recaudador de impuestos, alguien con apego al dinero, que tiene un futuro económico asegurado, recibe el llamado de Jesús y en ese momento él entiende. Yo hablo muchas veces de conciencia espiritual que a veces nos falta. Él entiende y los valores de Mateo, que ya le digo, apegado a la cartera, cambian. Con una palabra, sígueme. Porque él sabe quién le está diciendo, sígueme. Y entonces de pronto todo ese apego que tenía, que por eso compraban esos puestos de recaudador de impuestos en esa zona, con todo ese apego, él cambia. Sus valores cambian. Deja el trabajo fijo. Y encima se gasta el dinero en un fiestorro, en una fiesta para honrar a Jesús y para dar testimonio público a todo el mundo de que él sigue al Maestro. Porque este hombre entiende que la única seguridad de su vida está en Jesús. El futuro de su familia, de su hogar, solamente te lo puede ofrecer Dios, Jesús de Nazaret. Tú puedes decir, ahora tengo un trabajo fijo, saqué la oposición, ahora trabajo para el Estado y eso es fijo. Vaya usted a Venezuela a ver los opositores que están ahí trabajando, cuánto están ganando. Cuando ellos cogieron ese trabajo hace 20 años, aquí estamos en un puesto fijo, pero ahora el bolívar no vale nada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No hay nada fijo en la tierra, sino solamente Jesucristo. Esa es la única seguridad y Jesús te la ofrece cuando te dice, sígueme. Y Mateo lo entiende. Y ese hombre apegado al dinero, de pronto dice, paso del puesto, vamos a hacer fiesta. Venga, bodorrio para todo el mundo. A veces nosotros pensamos diferente. Mi esposa ha contado el testimonio. A veces cuando Dios nos llama hacia ministerio, dejarlo todo, pues ahorramos nuestro dinero, tenemos aquí preparado para estar un año tranquilamente sin tener tal, y ahora nos podemos dedicar al ministerio porque tengo mis miles de euros ahorrados para ir. Y dice Dios, no, así no. Coge tus miles de euros y ponte a repartir. Porque eso no es fe. Eso a nosotros, no digo que lo haga con usted, eso a nosotros. Por eso en cierta parte yo también me siento identificado en este llamado de Leví. No tanto como el de Pedro, pero yo me siento metido aquí en el llamado de Leví. Cuando Dios te dice, sígueme y no tienes que experimentar nada ni ver nada, saber quién te está llamando muchas veces. De eso se trata. ¿Por qué? Porque veo en Leví un cambio de prioridades, un cambio de valores de vida. Y dice que la palabra escada juntó a un gran grupo de recaudadores de impuestos, más los otros pecadores que dice que estaban ahí, más los discípulos de Jesús, vamos. ¿Por qué? Porque él entiende que tiene un testimonio que compartir con los demás. Voy a seguir al Maestro, voy a seguir a Jesús. Y sabía que Jesús le amaba, era diferente a los demás rabí, era diferente a todos los demás. Él me ama, Él me ha llamado, Él ha venido a buscarme. Él pasó por al lado de mi puesto de trabajo y me dijo, ven. Y como Él sabe mi corazón, yo le sigo. Verso 30. Dice que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y sabe, ellos se vienen a quejar a los discípulos. No se le quejaron a Jesús. ¿A quién se le quejaron?
porque intentan sacarlos del camino, porque intentan que dejen, que no sigan al maestro. Mira tú, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Ay, ¿son todos iguales? ¿O no son todos iguales? Ahora te crees un santurrón. ¿Alguna vez le han dicho eso? Ahora te crees un santurrón. Yo digo, no, yo me creo papa. Hablemos papa. Y le sigo la corriente a la gente. Porque a veces hay que vacilar un ratito, ¿no? Sobre todo yo. Ahí te sacan las perras. Tú también eres eso de que pones el 10%. ¿Y a ti qué te importa qué hago yo con mi dinero? Yo te digo qué haces con todo ese dinero que estás gastándote en cigarros y en vicios y en historia. Yo te digo algo a ti, pero sí pongo el 10% y más. ¿Y sabes por qué? Porque alguna vez no me ha faltado nada. Porque cada vez que das, Dios te suple. Porque siempre vas viendo, mira tu vida, mira la mía. Mira a quién le va mejor. ¿Tú qué crees? Pero la gente te va a decir estas cosas. Ahí te saca la perra. ¿Con quién te mezclas ahora? Ahora no tienes tiempo. Ahora no te vienes de disco conmigo, no, voy a la iglesia. Siempre te van a juzgar. ¿Saben por qué te van a juzgar? Porque no pueden entender el mover de Jesús en tu vida, ni el mover del Espíritu Santo. Porque ellos necesitan al Espíritu Santo. Por eso tú tampoco puedes ir en contra de ellos. Pero cuando le preguntan a los discípulos, se quedan pensando qué decir, no saben. Yo le estoy diciendo que en esta pandemia que estamos viviendo, en estos tiempos de COVID, de tantas cosas, todavía la gente no está buscando a Dios. Están buscando soluciones por tantos sitios. Digo, ay, pero qué ingenuos somos muchas veces. Aún los creyentes se ponen a mirar. Ay, y ahora me dejan parado. Ay, ahora Señor. Ay, qué malo. Ay, lo veo todo. Ay, bendito. Pero no nos vamos a entender que se trata de buscar a Dios. Que se trata que la única seguridad en tu vida la tiene Dios cuando le seguimos a Él. Que tenemos que acercarnos y convivir con los pecadores, como dijo Jesús. No sois del mundo, pero en el mundo vivís. Hay creyentes que ahora con las diferencias sexuales, yo no me junto con aquel. Mire, si se tiene que sentar a una mesa con 30.000 o 30 de cosas raras sexuales, porque ya no sé ni qué decir, siéntese y llévale a Cristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ay, no, porque hay un repelús. Eso eran los fariseos. Hay un repelús a los pecadores. ¿Qué repelús ni nada? Dale un aplauso a Dios. Gracias, Jesús. O a veces tendrá que sentarse con criticones, pero no para criticar, para expresar el amor de Jesús. Para decir yo también, ¿cuántas veces he criticado yo? Y para enseñar, para revelar, para traer luz a esas vidas. Pero los religiosos se quejaron. Le fueron a pedir explicaciones a los discípulos. Porque ellos saben que le iban a pedir explicaciones a Jesús. Ellos no son tontos. Porque Jesús le decía, pum, pam, pim. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si algún listo hubiese dicho, yo no tengo pecado, le dice yo, tan. Entonces dice, no le voy a decir nada, porque este sabe. Claro que Dios sabe. Hasta en eso era sabio Jesús. A veces te van a pedir explicaciones de tu fe, de por qué perdonas a alguien. Yo recuerdo que tuve problemas familiares y mis hermanos, algunos no podían entender cómo yo podía perdonar a mi tío. Que mi tío tan, yo lo perdoné hace tiempo. ¿Y te fuiste a comer al restaurante de tío? Sí, me senté ahí en el restaurante de tío, comí, fui, lo saludé, le di la bendición, estuvimos un rato hablando y le dije que, ¿por qué eso está perdonado? Hay gente que no lo puede entender. Está bien, tampoco voy a decir, ¿cómo no lo vas a entender? No voy a agarrar a mi mano por el cuello para que lo entienda, no. Pero la vida sigue. Y la gente no va a entender cosas. Pero tú tienes que seguir adelante. La gente no puede entender por qué en medio de una calamidad tú estás tranquilo. Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque la paz de Jesús no lo llena. Pero entonces encima no le caigas encima y decirle, no. Háblale del amor. Llévale esa paz. No te dejes contagiar por ello. Al contrario, cambia el ambiente. Cambia la atmósfera desde el amor. ¿Cuánta gente me decía, cómo se te ocurre ir a Madrid? Uno va donde tiene que ir. ¿O no? Y volver. Qué bueno. Y los discípulos me sorprenden porque ellos no sabían qué responder. ¿Saben por qué no sabían qué responder? Porque ellos acababan de comenzar con Jesús. Ellos tampoco entendían por qué Jesús se sentaba con todos los pecadores y los recaudadores de impuestos.
los traidores a la patria, no lo podemos entender. Ellos estarían pensando, ¿cómo nos sentamos con esta gentuza? Posiblemente. Estaban comenzando, apenas acabé de ser llamado Jacobo, Simón. Pero Jesús sí responde, porque hay momentos donde tú vas a tener que dejar que el Espíritu Santo use tu voz, use tus palabras, use tu vida, use tu boca. Cuando tú no sabes qué decir, di, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Y dejar de pensar o de decir tus propias opiniones, que para eso somos rápidos, para decir, pues yo no opino nada. ¿Y tú qué opinas de esto? Yo no opino nada. Señor, ¿tú quieres que yo diga algo, que tu Espíritu Santo venga con tu sabiduría y que hable? Y siempre basado en el amor de Cristo, de eso se trata. Pero para eso tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo, si no, nada. Y Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están. Ponme el versículo 31. Respondió Jesús y le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Y sabe quién recoge esto? El médico Lucas, lo relata en su evangelio. Él sabe que todos nacemos enfermos, pero todos no estamos dispuestos a reconocerlo. Uno tiene que estar dispuesto a escuchar al médico. Y muchas veces vas a tener que estar dispuesto a pasar por cirugía, esa cirugía del alma que nos transforma. Y Jesús lo dijo claro, los sanos no tienen necesidad de médico. Hay personas que se creen, está bien, no pasa nada. Los recaudadores de impuestos escucharon a Jesús, mientras los religiosos les juzgaban y no hacían caso a su mensaje. Mateo 21 dice que Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Yo sé que aquí todos tenemos cara de niño bueno, ¿a que sí? Con mascarilla y todo. Mira que está a su lado. Esto es un cielo de niños. Y si miro para el otro lado, vamos, esto ya es un ángel del querubín. Mi suegra aquí va, vamos. Mi suegra va flotando por las nubes ya. ¿A que sí? Pues ¿sabes lo que dice la palabra? En Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Tú puedes decir, no, pero yo siempre fui bueno, yo nunca rompí un plato. ¿Seguro? La palabra dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y que por eso necesitamos a Cristo. Pero no nos equivoquemos. El llamado que Jesús está haciendo a Mateo es el mismo llamado que hace a cada uno de nosotros. Y lo puedo resumir en esto, lo que dice ese verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, es un llamado al arrepentimiento, a sanar de todas nuestras heridas adentro, de nuestro propio ego, de nuestra propia humanidad, y hacer un cambio, que es la palabra arrepentimiento, hacer un cambio de vida respecto a los nuevos valores de Cristo, que esto es lo que hace Leví. Esto fue lo que se produce. Mateo lo entiende enseguida y por eso se agarra al amor de Cristo. Él sabe que necesita a Dios, él sabe que le necesita. Hoy en día hay una sociedad enferma que nos rodea, corriendo detrás de tantas cosas, intentando buscar por aquí y por allá, con tantos pensamientos errados que son contrarios al amor de Dios. Pero cuando Jesús está ahí frente a Mateo, al que todos rechazaban, con o sin razón, no voy a entrar en ello, y encima rico, porque cuando uno no tiene dinero dice, no, la culpa es de los ricos. ¿Usted ha escuchado eso? La culpa no es de los ricos. No vamos a decir de quién es la culpa ahora, pero de los ricos no es. Él le dijo, sígueme. Y él está entendiendo que es un llamado completo, un cambio de vida total, de visión. Le está diciendo Jesús en otras palabras, Mateo, sal de esa situación, sal de esa condición en tu vida que te ha atrapado. Esa mesa de tributo, ese apego a lo terrenal, al dinero, eso crees que es tu seguridad, pero no es cierto. Solamente es lo que tú piensas, solamente lo que te han enseñado, lo que la sociedad ha dicho, que tienes que esto, que tienes que lo otro. No, pero no es cierto. Dios te ama, Mateo, y por eso estoy yo aquí. Y no hay nada más grande que vivir el amor de Dios en tu vida. Y para eso vas a tener que hacer cambios en tu vida, un arrepentimiento, ese es el llamado.
Porque a veces sucede lo otro. A veces no entendemos que nos está dando Dios la oportunidad de seguirlo. Y si lo hacemos, vamos a aprender y vamos a ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque fuera de Dios, le vuelvo y le repito, no hay ninguna seguridad. Ni en España, ni en Venezuela, ni aunque usted se vaya a la luna, hay seguridad fuera de Dios. Y es un llamado que recibe Leví a organizar sus prioridades. Y él pasa de estar sentado a la mesa de los tributos a sentar a Jesús a su mesa. Son dos mesas diferentes. Son dos realidades diferentes. Es mucho más lo que está transmitiendo estos pequeños 6 versos de todo cómo funciona el mundo espiritual. ¿A quién sientas a tu mesa? ¿Al Señor Euro o al Señor Jesús? ¿Al Señor Emociones o al Señor Fe? ¿Al Señor Ya se verá o al Señor Esperanza? Tenemos que saber con quién nos sentamos a la mesa. De eso se trata, con quién nos sentamos. Es un llamado a sentarse a la mesa y a dar testimonio de esa nueva realidad de vida. ¿Sabes lo que dijo Jesús en otras palabras? Yo no vine a sanar justos, sino enfermos. Porque el que no se arrepiente de sus pecados se cree justo delante de Dios. Y entonces dice, está bien, está bien. Se siente justo, no tiene necesidad de médico. Hay personas que le creen que no tienen necesidad de médico. Pues está bien, te dice Jesús, no pasa nada. ¿Usted cree que le dijo algo más a los fariseos y a los escribas? No, yo vine a los enfermos. Ustedes no están enfermos, está bien, no pasa nada. Ellos creían que no estaban enfermos. Porque Jesús no vino a juzgar a Mateo, no vino a juzgarlo, ni a echarle sus pecados en cara. Él vino a buscarlo, como ha venido a buscarnos a usted y a mí. Él vino a salvarnos, Él vino a amarnos, a eso vino. Y a ese amor de Dios a través de Jesús es a lo que respondió Mateo. Él recibió el amor de Dios. Por eso pudo decir en un momento, dejándolo todo, como decía Pedro, vamos adelante, voy contigo. ¿A dónde me vas a llevar? No tengo ni idea, pero voy adelante, voy a seguir adelante. Y los escribas y los fariseos sentían que estaban bien con Dios y se atrevían a juzgar a Jesús y a los discípulos de Jesús. Y a juzgar a los pecadores también, a todo el mundo juzgaban ellos. Esto es así, esto es asado. Eso sucede cuando las emociones están por encima de la fe. Somos seres emocionales, claro que sí, Dios nos hizo emocionales. Y qué bueno, hay unos más románticos que otros, pero bueno, somos emocionales. Somos emocionales, mira que está a su lado, sonríale aunque no le vea la sonrisa. Alguno me está diciendo, yo muy emocional no soy, no. Por eso se pone aquí en el púlpito y llora al chorro. Pero la fe tiene que estar por encima de la emoción. Y a veces no pasa eso. Ay, pastores, que no siento al Señor. ¿Y? Oh, que no lo siento. ¿Y? Oh, porque no lo siento y estoy medio triste porque no lo siento. Pero ¿qué dice la palabra del Dios? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Te va a llevar por la fe o por la emoción? Por lo que quieras llevarte. Dale un aplauso a Él. Por lo que quieras llevarte. Por lo que quieras llevarte. Gracias, Jesús. Pero si somos hombres de fe, nos llevamos por la fe. Él vino a enamorarnos. Me encanta el libro de Cantares porque ahí vemos esa relación de esposo-esposa de Cristo y la iglesia. Él vino a enamorarnos. Y cuando te enamoras de Él y anhelas más del Espíritu Santo, te conviertes en un Mateo. No necesitas un milagro para seguirlo. Quitas de tu vida todo aquello que te va a impedir seguirle. Él sabía que si se quedaba en aquella mesa no podía seguir al maestro. Él lo entiende. Él sabía que si seguía pegado al dinero no podía seguir al maestro. Él tenía que ir más allá. Él no le va a importar el qué dirán. No le importaba lo que decían los escribas y los fariseos. Eso le importaba a los discípulos. A Mateo no. En su primer día con Jesús. Es que están diciendo que digan lo que quieran. Yo estoy con Jesús. Yo voy para adelante. Por eso el arrepentimiento produce un cambio de visión, de rumbo de vida, de actitud, de identidad. Ya sabes quién eres. Un cambio de pensar. Hay un cambio emocional. Ojo al dato, hay un cambio emocional cuando tú decides seguir a Jesús. No se da de la noche a la mañana, pero hay una metamorfosis, hablaba una vez de metamorfosis, dentro de ti que te va a llevar, iba a decir a hacerte mariposa, pero a volar, voy a decir a volar, te va a llevar a volar. De gusano a mariposa, te va a llevar a volar, porque todo es espiritual y vas a pasar a verlo y a discernirlo. Pero mire, Jesús se sentó con los recaudadores de impuestos, con pecadores, en busca de los enfermos para dar una oportunidad de cambio, de arrepentimiento, para sanar sus vidas, para traerlos al Padre y al mover del Espíritu Santo. De eso se trata. Mateo no necesitó una pesca sobrenatural para seguir a Jesús, solo necesitó que Jesús le llamara. Solamente eso. Hay quien solo necesita saber que Dios le ama para seguirle hasta el final. Por eso usted tiene que ser un pescador de hombres. Usted tiene que llevar el amor de Jesús.
Porque hay personas que cuando escuchen de su boca, no de la boca de otro, de la boca de alguien que tiene el Espíritu Santo, Dios te ama, Jesús te ama, van a ser Mateos. Y hay muchos así, pero a veces por nosotros no atrevernos, por miedo, por vergüenza. No, Mateo no le dio miedo a nada, no le dio vergüenza a nada, él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Juntó a todos sus amigos y podía haber pensado, ¿y ahora qué van a pensar? ¿Que ahora voy a dejar esto? ¿Que ahora Jesús no sé qué? ¿Que dónde me voy a meter? No. Que digan lo que queda, eso es una secta, pues está bien. Pero yo me agarro de mi Jesús de Nazaret y usted puede pensar lo que le dé la gana, que yo con Jesús voy hasta el final. ¿Entiende esto? Mateo hizo fiesta porque nuestra vida debe ser una continua manifestación de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Una fiesta continua adentro, porque Jesús nos ha llamado. Mateo, el que anotara los impuestos para los romanos, nos dejó un maravilloso evangelio. El evangelio según San Mateo. De eso se trata. Jesús no vino para que los pecadores siguiéramos haciendo lo que nos da la gana y nos sintiéramos bien. Olvídese de eso, porque hay gente que piensa eso. No. Jesús vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la función de Jesús, porque después están los otros que dicen, no, ya Jesús me llamó. No. Sí, pero voy a seguir haciendo con mi vida lo que me da la gana, no. Jesús vino a llamar pecadores, levante la mano, al arrepentimiento. Y ahora levante a dos, diga, porque un pecador arrepentido es un santo. Diga, soy santo. Soy santo, dígase lo que está a su lado, soy santo. No tengo cara de santo, todavía se me escapa algo, pero soy santo. Sí, estoy arrepentido en mi corazón y si hay un cambio de actitud en mi vida. De eso se trata, a eso vino Jesús. Por eso empieza este capítulo 5 de Lucas, que Jesús sigue buscando discípulos y Él nos está llamando. Y quisiera que todos pudiéramos responder como Mateo. Yo sé que algunos necesitaron milagros y algunos necesitan ver algo más. Está bien, todos somos diferentes. Pero yo mientras preparaba este mensaje digo, ¿verdad? Me identifico con Mateo, con Leví. No necesité más que tú entender que tú me amabas y que tú me estabas llamando para poder ser lleno del Espíritu Santo. Dios nos está llamando para ser llenos del Espíritu Santo. Pero a veces seguimos en nuestro puesto de tributo, con nuestras historias. Ahí sentado y Jesús pasa y te está llamando y tú estás sentado ahí, no te decides, no. Y ahora como esta es mi seguridad, o te apegas a una persona, o te apegas a esto, o te apegas a una idea, o te apegas a qué te apegas. Sígueme, saltó de allí, cerró el bártulo y dice, vamos. ¿Y qué hacemos? Jesús quiere hacer una fiesta. Quiero que vayas a hablar a todos mis amigos también. Quiero sentarte a la mesa, te quiero honrar. Porque tú ahora eres lo primero en mi vida. Vamos a hacer fiesta. ¿Y a quién voy a invitar? Pues a los amigos que tengo. Al borracho, al drogata, al tal, al homosexual, al este, al otro, al este, a los que me rodeaste. Y aquel día escucharon el mensaje de Jesús. Y vieron el amor de Cristo. Tenemos que ser... Y uno lo siente. Yo decía en Madrid cuando estaba ahí en la iglesia, los pocos días que estuve allí, digo, sé que me aman, les amamos, no conozcas todo, pero yo sé que no nos aman con el amor humano, sino que dejan que el amor del Padre fluya en sus vidas y nos lo vuelcan a nosotros. El amor del Padre, el amor de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que vio Mateo cuando Jesús pasa por delante, le dijo, sígueme, ya está. El amor del Padre. Hay tanta gente esperando a saber que Jesús los ama y Dios cuenta con nosotros y el Espíritu Santo cuenta con nosotros. Cierra tus ojos ahí conmigo. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por tu vida, por nuestras vidas, porque viniste a la tierra por nosotros, pagaste el precio y nos estás llamando. No solamente nos estás llamando a nosotros, estás llamando a todos aquellos que detrás de esas redes, Señor, están buscando de tu presencia, quizá con vergüenza, quizá con miedo. Tú les estás diciendo, sígueme. Que estén dispuestos a salir de su lugar de los tributos, a dejar tanto atrás y a estar dispuestos a servirte, a celebrar que tú les estás llamando. Te doy gracias por nuestras vidas, gracias por esas vidas y gracias por las vidas que han de ser tocadas en esta hora y en este tiempo a través de nosotros, Señor. Tú sigues llamándonos para llenarnos de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Que tu presencia fluya con libertad, que el amor del Padre pueda fluir en nosotros hacia tantas vidas que andan perdidas, necesitadas de que alguien les ame y no les desprecie más, Señor. Queremos formar parte de este llamado, de este tiempo, del llamado del amor de Dios para fluir en las vidas. Perdona nuestros pecados, Señor.
También nosotros hemos sido pecadores. No nos merecíamos tal llamado, pero tú miraste y nos llamaste. Llama, Señor, tantas vidas, Jesús. Y que podamos seguirte, ir aprendiendo en este camino, como aprendió Pedro, Jacobo, Juan, como aprendió Mateo, a servirte por encima de todas las cosas. A ti sea toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie.